Guiones y guionistas, capítulo 172. Crear una serie 3. Sorora. Más documentación. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del fraternal mundo de los guionistas y el familiar arte de los guiones. Hoy volvemos con Sorora, la serie que estamos creando en directo en el podcast. Comenzamos hablando de cómo surgió la idea de Sorora. La semana pasada nos documentamos con una entrevista sobre la época con una persona que fue a un colegio de monjas a principios de los años 50 del siglo pasado. Hoy vamos a documentarnos con un libro de la época que nos va a mostrar cómo era la mentalidad dominante entonces. Va a ser muy curioso y revelador, os lo prometo. Y antes de contaros de qué libro se trata, recordaros que hoy continuamos con el curso de largometraje desde cero. En la clase de hoy veremos el tronco de nuestro guión, es decir, la escaleta. Veremos cómo trabajar con tarjetas para crear el esqueleto de nuestro guión. Ya sabéis que en la plataforma de cursos de guión hay más de 20 cursos a los que podéis acceder por una suscripción de tan solo $10. A todos los cursos, que hay mucha gente que me pregunta si tienes que elegir cuál tomar. Puedes acceder a todos y a los que salgan nuevos. Ya de paso os aviso que la semana que viene comienzan 2 cursos nuevos. Guión de Branding Content, para que creéis obras y formatos pensando en una marca, y aplicaciones para guionistas, con videotutoriales en los que veréis cómo usar las aplicaciones de teléfono más útiles para escribir, leer y anotar guiones. Y ahora sí, nos vamos con Sorora. Para los que escuchéis este podcast sin haber oído los primeros sobre Sorora, os invito a escuchar cómo surgió la idea y la entrevista a mi madre porque os va a ayudar a entender el proceso. Es un proyecto que hago junto a la guionista Andrea Trechan, que hoy estará con nosotros porque ella se ha leído el libro del que hablaremos hoy. Os adelanto el título: Él frente a ella. Hola, Andrea. Un pequeño adelanto. ¿Cómo ha sido la lectura del libro? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la lectura del libro ha sido muy enriquecedora para la documentación que estamos haciendo en esta primera etapa de desarrollo de la serie Sorora. A mí me sirvió mucho porque me dio muchas ideas para, desarrollar todo el mundo de Sorora y también para los personajes de Sorora. La documentación, como les ha enseñado David, es una etapa clave en el desarrollo de una serie, un cortometraje o una película. Es fundamental. El pensamiento del libro es bastante duro, bastante fuerte. Coloca a la mujer en un nivel inferior frente al hombre y además le da, diríamos, el objetivo que tiene la mujer en la vida, diríamos, es el de ser madre, solamente ese. Y el hombre tiene que, juntarse con esa mujer para que ésta le dé hijos. Y si no es así, o sea, si el hombre no se junta con esta mujer para procrear y la mujer no se transforma en madre, la mujer directamente lo llevará al hombre a la ruina, ¿no? Coloca a la mujer, en un papel, o sea, en 2 papeles, ¿no? Como uno de madre, claro, y si no eres madre, eres una especie de destructora porque te transformas en la tentación de ese hombre que lo va a llevar a la ruina, en las propias palabras del libro. Además de, también lo que sorprende mucho en la lectura de este libro es la vigencia de este pensamiento en el día de hoy, ¿no? Hay muchísima gente que piensa de esta manera, ¿no? Que coloca a la mujer en un nivel inferior al hombre y que también la coloca en el rol de madre y nada más que madre. Bueno, principalmente la función de leer el libro la cumplió, que fue una documentación muy enriquecedora que nos dio mucho material para seguir en esta etapa de desarrollo de nuestra serie Sorora. Bueno, como hago todos los podcasts que van sobre Sorora, os voy a recordar cuál es el logline que surgió del generador de historias y cuál es la premisa de la serie, por si acaso hay alguien que se incorpore ahora. El logline era: cuando viaja al pasado después de un experimento, una adolescente debe despertar la mente de sus alumnos con métodos poco convencionales. Esto era la frase inicial. Y la premisa: ¿qué pasaría si el movimiento Me Too irrumpiera en un colegio de monjas de los años 50 del siglo pasado?
La semana pasada vimos una de las formas de documentarnos, que son las entrevistas, y hoy vamos a ver otro de los métodos, que es investigar en libros de la época. Al consultar un libro escrito en el periodo histórico en el que se ambienta la serie, podemos ver cómo era la mentalidad entonces. Es un libro escrito en esos años y para los lectores de entonces, por lo que nos ayuda a ver cómo pensaban tanto los escritores como los editores y por supuesto también los lectores. El libro se llama El frente a ella, que ya nos sitúa mucho. El frente a ella, un poquito como contaba Andrea, porque realmente está escrito para hombres y para que les enseñen a los jóvenes cómo poder enfrentarse a la tentación de la mujer. Es muy curioso pensar en cómo llegó también este libro a mis manos. Yo lo encontré tirado en una manta, con libros viejos en la calle, hace ya muchos años, lo ojeé, me hizo gracia y lo compré muy bien, no sé por qué. Pero lo más fuerte de todo es cómo pasó el filtro de la mudanza cuando vine a vivir a Uruguay. Porque, bueno, yo antes de empaquetar mis pertenencias en un barco y venirme aquí con todo lo que tenía, me deshice del 50% de mis libros. Unos los vendí, otros los regalé, otros los doné a una ONG y yo no sé cómo este libro pasó todos los filtros y llegó aquí a América. O sea, es como si supiera en mi inconsciente que algún día me sería útil, ¿no? Es un libro superviviente, como dice Andrea. La edición del libro es en Madrid, en el año 1952, que es justo la época en que se ambienta Sorora, principios de los años 50. Pero su edición original fue en Alemania en el año 1924. Y su autor es el jesuita Hardy Schilgen, que dice, os leo un textito de él: deseo que este libro sea una guía para los jóvenes en sus relaciones con las muchachas y para que adopten una actitud digna, pues en esta actitud frente a ella se revelan los verdaderos valores espirituales del joven. Y ella aparece en cursiva, ¿no? Frente a ella. Bueno, es curioso ver que junto al nombre del autor y del editor aparece el nombre del censor que autoriza su publicación. Pone Nihil Obstat, licenciado Lorenzo Vicentil, censor. Bueno, vamos directamente al contenido del libro. Andrea, para este autor los hombres son claramente diferentes a las mujeres, ¿no? ¿En qué consisten esas diferencias? Sí, claramente son diferentes. Les voy a leer un párrafo para que lo entiendan perfectamente. Dice así: en la mayoría de los casos, la mujer estudiante es aventajada por el varón en lógica, pensamiento abstracto y juicio analítico. Por ello, es frecuente que la mujer no esté versada en ciencia teórica. Además, se observa también el hecho de que solo aparecen nombres masculinos entre los grandes músicos, pintores, escultores o dramaturgos. Pese al hecho de que la mujer es muy hábil reproductora, aún no ha destacado en ninguna de estas actividades. Es decir, lo que está diciendo el libro es que claramente el hombre tiene como un pensamiento teórico. Lo que dice es que el hombre es más inteligente que la mujer y la mujer no puede volcarse a ninguna de estas disciplinas que está, aparte, habla con fundamento, ¿no? Como que se ha hecho un estudio en donde se ve que la mujer no puede volcarse a ninguna de estas disciplinas, ni al arte, ni a la pintura, ni a la dramaturgia, etcétera. Lo que nos sirve este párrafo, que es cortito, pero que es muy revelador para nuestra serie, es que, por ejemplo, esta chica que viaja al pasado les va a revelar a estas mujeres, a estas jóvenes que estudian en ese colegio de monjas, que claramente ellas no tienen por qué solo dedicarse a ser madres, sino que también pueden tener la opción, si lo quieren, a realizar otras cosas y son capaces de hacerlo, ¿no? Tal vez pueda haber un personaje que es muy buena pintando o un personaje que es muy bueno escribiendo y lo hace a escondidas porque sabe que eso no es lo que debe hacer, y la joven tal vez la pueda impulsar a esta estudiante a que lo haga, incluso le puede mostrar alguna escritora posterior a la época o anterior que después la conocimos, ¿no? Porque estuvo velada en su momento porque firmó un hombre en su lugar, ¿no? Y esta chica que viaja al pasado les puede revelar eso e impulsarlas para que desarrollen sus habilidades, que sí que las tienen. O sea, es muy rico documentarse, porque uno cuando va documentándose les van surgiendo ideas constantemente para lo que está estudiando, ¿no? Para lo que está desarrollando. Sigo leyendo. La tarea del hombre es externa, productiva, servirse de la naturaleza para ponerla al servicio del progreso humano, explorar, inventar, organizar, construir. Para esto necesita un carácter desapasionado y analítico, perseverante en sus obras, luchador. Su obra debe ser para él un objetivo a conseguir
a costa de cualquier sacrificio. Misión distinta es la de la mujer, creada para ser madre. Bien clarito, ¿no? Está sujeta a la casa y a los quehaceres diarios. Su labor es hacer un hogar atrayente al marido y a los hijos. Tales deberes exigen cualidades diferentes a las que posee el hombre, y resulta ciertamente maravilloso ver cómo Dios ha colocado en el corazón de la mujer una cantidad de sentimientos que pueden resumirse en 2 palabras, y esto es contundente. Las 2 palabras son instinto maternal. Bueno, y esto está genial para nuestra serie, porque todas estas jóvenes que estudian en el colegio de monjas, todas van a tener inculcado este instinto maternal. Todas van a querer ser madres, pero, todas van a querer ser madres, no. Todas van a estar obligadas a ser madres, todas van a estar estudiando para ser madres. Pero lo que va a descubrir nuestra protagonista es que no todas estas jóvenes van a querer ser madre. No todas quieren ser madre. Entonces, esto va a ser un descubrimiento para nuestra protagonista y también para esas chicas. Ellas van a descubrir que hay otra realidad además de ser madre. Pueden ser madre y ser otras cosas, pero incluso hay alguna que no quiere ser madre y que se ve obligada a cumplir con ese mandato. Esta joven va a ser la que les va a sacar el velo de los ojos y les va a decir: hay otras posibilidades, ustedes pueden ser otras cosas. Sí, lo que dice el libro entronca un poquito también con la entrevista que hice a mi madre, ¿no? El cómo realmente dentro de las clases del colegio de monjas toda la tarde era solamente como para aprender a coser. O sea, realmente el fondo de todo era simplemente prepararte para poder llevar la casa, ¿no? Poder llevar la casa, como se decía antiguamente, ¿no? ¿Y qué opina de la sexualidad el autor? O como dice él, del apetito sexual. Bueno, les voy a leer otro parrafito. Dice: el instinto sexual puede ser estimulado poderosamente por impresiones sensuales externas. Todo el exterior de otra persona de distinto sexo, el cabello, los ojos, la cara, el lenguaje, pueden ejercer una influencia grande sobre él. Vive además en las mujeres, esto es muy importante, el deseo innato, más o menos consciente, de agradar y atraer a los hombres. Su vestido, tocado, perfumes, miradas, la manera de andar, de conducirse, todo ello va inspirado frecuentemente por ese deseo, o sea, el deseo de atraer al hombre. De aquí el que se necesite, aún en circunstancias normales, mucho cuidado y fuerza de la voluntad para resistir los atractivos de la pasión. Es decir, la mujer es el origen del pecado, ¿no? Es la fuente del pecado y todo lo que hace la mujer, cómo se viste, cómo se arregla, es para atraer al hombre. El hombre debe tener cuidado con esto. Después dice más adelante: el arte moderno se desarrolla en gran parte como un medio magnífico para estimular la sensualidad y, hablando francamente, ha llegado a ser el cómplice de la literatura pornográfica. El arte moderno, ¿qué está hablando? Que todos los estímulos externos del arte, ¿no? Por ejemplo, leer un libro, ir al cine, mirar un cuadro, todos estos estímulos, que son hermosos, pueden llevar al hombre a la perdición, ¿no? A tentarse, a llevarlo por vías del pecado, ¿no? Que es muy fuerte esto, ¿no? Porque a estas lo que nos puede ayudar a nuestra creatividad en este proceso de desarrollo es que estas muchachas se les prohibía, por ejemplo, se me ocurre, ir al cine, leer libros, ir a exposiciones, o sea, toda su vida estaba dentro de esas 4 paredes del colegio de monjas y se centralizaba simplemente en aprender los quehaceres de la casa, en coser y nada más que eso. No tenían vida de ocio, ¿no? Quizás que en uno de los episodios, leyendo este párrafo, se nos puede ocurrir, en unos episodios las agarra esta chica, que todavía no tiene nombre nuestra protagonista, ¿no? Sorora,
las agarra y se las lleva al cine, las disfraza de hombre y se las lleva al cine. Y las tipas se quedan alucinadas con lo que ven. O se las lleva a ver, no sé, unos cuadros que están mostrando no sé dónde y hay una que le encanta el tema de pintar y se inspira y empieza a pintar. Y el cuadro ese la estimula para empezar a desarrollar su beta artística. O sea, hay tanto material para nuestra creatividad en este libro como en otros libros que uno lee cuando va a desarrollar una serie o lo que sea, que es fundamental este proceso, ¿no? Esta etapa. Sí, y nuestra protagonista, por ejemplo, va a llegar desde una época donde las parejas se conocen a través de las aplicaciones de teléfono, no solo, pero sí que eso existe, ¿no? Por ejemplo, Andrea, ¿qué opina el autor del filtreo? Bueno, les voy a leer un parrafito. Es muy de lamentar que se representen en los cines aventuras amorosas. Todo esto la juventud lo asimila con avidez, lo siente y desea por fin vivirlo. Se le inculca que es la cosa más natural y al mismo tiempo se le explica la manera de conducirse en tales situaciones. Es un signo de degeneración moral cuando los jóvenes de uno y otro sexo, aún no formados, fomentan el deseo de flirtear. Esto nos lleva a muchos lugares para nuestro desarrollo de Sorora, ¿no? Puede haber un hombre en esa serie que me cuesta mucho decir flirtear, coquetea, puedo decir que coquetea con una de las alumnas o las alumnas quieren coquetear con ese hombre, nuestra protagonista lo puede ayudar. Nuestra protagonista le va a quitar como la culpa a uno de los personajes por el deseo de coquetear con un hombre. Le va a enseñar o le va a mostrar que es algo normal, que se puede hacer, que es algo lindo, que está bueno, ¿no? Y le va a sacar toda esa culpa que va a sentir esa joven por el deseo de flirtear o porque la flirteen a ella, ¿no? Esa chica, esa protagonista va a traer todas esas armas de la modernidad para quitarle las culpas a estas jóvenes y empoderarlas, ¿no? Sí, yo recordaba en la entrevista a mi madre cómo hablaba, ¿no?, del tema del cura, ¿no? El cura joven que entró a la escuela con las monjas de clausura y cómo las monjas ocultaban a la novicia para que no viera al joven. O sea, como que siempre estaba ahí esa especie de peligro o posible filtreo, hasta en un pobre sacerdote, ¿no?, que iba allí a hacer su trabajo, ¿no? Pero bueno, siempre como alejando del mundo de la tentación, ¿no? Y de hecho, también enseñándolas a las niñas, ¿no? Otra cosa también que contaba mi madre, ¿no? El tema de que a las niñas de 11 y 12 años no las dejaban ir con manga corta, ¿no? Porque querían ya y tenían que taparse los brazos un poquito, pues eso, para evitar ser tentación de los hombres, ¿no? Y el autor por ejemplo, habla también mucho de las relaciones prohibidas, ¿no, Andrea? Sí, les leo un párrafo. Las amistades impulsadas hasta su fin conducen naturalmente al pecado. Y si no se rompen cuanto antes, abren la puerta a las relaciones prohibidas. La palabra relación puede tener distintas acepciones. Aquí la emplearemos en el sentido de relaciones inmorales. Básicamente está diciendo que no existe la amistad entre el hombre y la mujer, que eso va a acabar mal, ¿no? Va a acabar en una relación inmoral, o sea, van a terminar en la cama. Nada, esto cómo podemos conectar esto con nuestra serie, qué se nos puede ocurrir. Puede ser que realmente hay un chico que tiene una amistad con otra chica y que no pase nada, absolutamente nada en el terreno sexual, que sea todo intelectual, pero ellos se tienen que esconder por esto mismo, porque no pueden hablar, porque pueden pensar que están en una relación inmoral, pero ¿cómo conectan dos personas en el terreno intelectual? ¿Cómo una de esas jóvenes puede conectar con un chico en el terreno intelectual que no está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Otro de los temas de los que habla el autor es el canto de las sirenas, ¿no? ¿Qué opina el autor del cine, el vestuario, el baile? Bueno, acá se dice, joven, 2 puntos, si no quieres caer, niégate en absoluto a escuchar el canto de las sirenas. De lo contrario, perecerás a pesar de tus mejores propósitos. Si te lanzas sin razón suficiente en busca de tales peligros, no esperes la asistencia de la gracia y no te cause asombro encontrar tu ruina.
Bueno, en el libro se refiere como el canto de las sirenas, lo explica y dice: la mitología griega habla de la existencia en el océano de una isla habitada por las sirenas, seres misteriosos que atraen irresistiblemente con la dulzura de su canto al navegante que transita por aquellos parajes. Diseminadas alrededor de la isla, como baluarte infranqueable, numerosas rocas a flor de agua acechan al intruso que intenta acercarse echando a pique su embarcación cuando toca en la orilla y causándole la muerte. Es decir, vas hacia las sirenas y te morís. O sea, y la sirena acá es la mujer. Es decir, si tú sucumbes a los encantos de la mujer, que se prepara con sus vestidos, con sus ropas, etcétera, que su objetivo es gustarle al hombre que se viste para gustarle al hombre, y tú caes en esa tentación, te va a llevar a la ruina, a la muerte incluso, ¿no? Dice: ¿cuál debe ser la conducta del joven frente a las modas femeninas? Pregunta. Y contesta: la frivolidad femenina en el vestir suscita muchos peligros para un joven, dice. Por eso le conviene reflexionar con calma sobre este asunto y tomar una línea de conducta. Y acá a mí lo que me hizo pensar mucho es este pensamiento actual que hay ahora, que bueno, en nuestro país hay muchas violaciones y muchos asesinatos a mujeres, y que bueno, que muchos de estos casos después hay mucha gente que dice, bueno, iba vestida así, se lo buscó, iba provocando, ¿no? Que está muy enraizado con este pensamiento de este libro, ¿no? Es muy, muy heavy, ¿no? Nada, esto también, estos conceptos nos sirven mucho para Sorora, para, bueno, el tema de la vestimenta de las chicas que se tapaban, que no usaban determinado vestuario. Ella, nuestra protagonista, que todavía no tenemos nombre, que incluso capaz que, no sé, David, ¿qué te parece? Tus oyentes pueden enviarte propuestas de nombre para protagonistas, y acá podemos hacer una votación o bueno, elegirlo nosotros. Sí, bueno, sí, me tomo el atrevimiento de hacer el pedido de que manden propuestas de nombre a la protagonista, enlazando con el argumento, ¿no?, de la serie. Estas chicas del colegio de monjas van a estar todas tapadas, vestidas con faldas largas, con camisas que les tapen los brazos, y esta chica que viene de otra época quizás las libera de ese vestuario y les muestra como otra manera de vestirse, otras formas, etcétera. Sí, yo creo que ya en el siguiente capítulo tenemos ya que entrar en nuestra protagonista. O sea, en estos dos nos hemos documentado un poquito cómo era la vida en los años 50, ¿no?, por medio de la entrevista a este libro. Yo creo que ya el próximo capítulo intentaremos desarrollar a nuestra protagonista. Y bueno, sí, no, está bien la propuesta, la propuesta que ha hecho Andrea. Muchas gracias por la propuesta. Si se os ocurren nombres para Sorora, enviádnoslos ahí por mail a la web o por Facebook o como en el iVoox, bueno, donde queráis, y nosotros los recogemos a ver si se pueden integrar. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos ya terminamos el podcast de hoy. Os podéis imaginar, bueno, a partir del libro lo que era. Yo creo que incluso el libro este de El frente a ella, capaz que podemos integrarlo incluso dentro de la ficción, ¿no? Como que a lo mejor es un libro de referencia que a lo mejor le dan a ella para que se lo estudie, para poder enseñar o alguna cosa de estas, y podemos incluso utilizarlo. Bueno, Andrea, pues nada, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, David. Y nada, si os ha gustado, agradecería como siempre comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox o YouTube, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y por supuesto, agradecer como siempre a los que os suscribís a los cursos de guión, que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!